Descubre el lujo a todoterreno de Tank 300 de Great Wall Motors, un SUV que te invita a conquistar todo camino con su gran poder, versatilidad y tecnología. Descúbrelo en gwm.cl. Tank de Great Wall Motors. El blindado Cochrane está en la rada de Iquique junto a otros buques de la escuadra chilena, manteniendo el bloqueo del puerto peruano. Los días transcurren en un monótono y a la vez confuso ir y venir entre diferentes caletas y puertos peruanos y bolivianos, sin que el alto mando naval se ponga de acuerdo con las autoridades civiles sobre qué hacer para combatir a la Marina de Guerra del Perú. Aquello ha traído una infinidad de tiempos muertos para muchos marinos, que sin tener que cumplir algún turno o guardia en las largas esperas, no tienen mucho en qué ocuparse. A bordo del Cochrane, eso ha ocurrido en particular con la dotación del Regimiento de Artillería Marina. No siendo parte de la tripulación regular e incorporados con motivo de la guerra, son quienes tienen menos que hacer. El soldado Hugo Salvo está echado en la cubierta cerca de la borda de estribor, en un sector de la popa, junto al soporte del que cuelga uno de los botes del buque. Tiene el kepí azul del uniforme sobre los ojos para protegerse del sol y canturrea una canción inconexa. A su lado está el marinero Anastasio Subiabre. Tiene las piernas cruzadas y fuma tabaco en una pequeña pipa de madera. Son las 3 de la tarde de un jueves. Puta que ha sido latoso todo esto, se queja. Por último, navegando en la Magallanes allá en el sur siempre había algo que hacer porque el clima no te dejaba en paz. Además, cuando llegábamos a Punta Arenas siempre había buena compañía. El marinero Anastasio Subiabre asiente. Un amor en cada puerto, plantea. Ni te imaginas, responde el soldado con orgullo. La ciudad igual es nueva y no cualquier mujer se va para esos lados. A continuación, Salvo se incorpora un poco, se quita el kepí del rostro y mira al marinero Subiabre. El problema es que como el puerto era uno solo, los amores estaban todos donde mismo. Y a veces pasaban cosas incómodas, no sé si me explico. El marinero suelta una risita. Prueba a bajar a alguno de esos puertos a hacerte el galán ahora, dice, capaz que hasta te lo corten con un cuchillo sin filo. En todo caso, yo no me preocuparía mucho de lo otro. ¿De qué? Pregunta el soldado que vuelve a recostarse y a cubrirse la cara con el kepí. De lo latoso que es todo esto. Sí, responde el marinero soltando una voluta de humo. No sé si supiste que ya nos dimos los primeros convitos con el enemigo. Sabía que se produjo una pelotera con el ejército que avanzó al interior desde Antofagasta, dice el soldado Salvo. Se tomaron Calama y hubo un par de muertos. No, querido, responde el marinero Subiabre. Ya hubo pelea aquí en el mar. Anastasio Subiabre suelta otra voluta de humo. Fue hace un par de días, sigue. Y justo fue tu barquito anterior en el que andabas cazando faldas por allá en los sures. Una campana repiquetea por el sector de proa. El marinero Subiabre le da una nueva calada a la pipa. Tu cañonera Magallanes venía para acá con documentos del Ministerio de Guerra y Marina. A la altura de la desembocadura del Loa se topó con la Pilcomayo y la Unión. El soldado lo mira con repentina preocupación. El marinero niega con la cabeza. Tampoco pasó mucho, agrega. Se dieron un par de cañonazos. A la Magallanes le hicieron cagar su lancha de vapor y la Unión reventó calderas. Al final fue solo eso, pero ya empezó la huevada. Entonces resuenan un par de cañonazos en la bahía que hace que el soldado Salvo se sobresalte. El marinero Subiabre se ríe. ¿No que todo era dar latas, Lisa? De acuerdo, esto de no hacer nada flotando en el mar aburre, pero estamos en guerra. Desde ahí nunca vamos a estar en calma, aunque no hagamos nada. El soldado Salvo se limita a mirarle. Por ahora parece que no va a pasar mucho, postula el marinero. Solo ejercicios de los barcos que llegaron la semana pasada a sumarse a la escuadra. ¿Cuáles barcos son esos?, pregunta el soldado Salvo rascándose la cabeza. ¿Pero qué le pasa, soldado?, espeta riendo. ¿En dónde chucha está embarcado usted que no sabe de su escuadra? El soldado se pone el kepí y se sienta en cubierta. Es que a nosotros nadie nos dice nada, se excusa. Tú eres el único con el que he podido conversar. Debe ser porque nosotros también nos encuentran raros, replica Anastasio Subiabre a los artilleros. Por un lado, los dos se quejan en silencio, suenan otros dos cañonazos más a lo lejos. La Aptao y la Covadonga, dice entonces el marinero. Llegaron de Valparaíso y ahora parece que sí estamos todos. ¿Quiénes vienen en esos barcos?, pregunta el soldado. El Aptao, una división de colegas tuyos de artillería de marina al mando de Carlos Condel. Tiene fama de jodido, opina Hugo Salvo, pero buen marino. ¿Y en la Covadonga? Repuestos y técnicos para el telégrafo, dice Anastasio Subiabre. Y a cargo un capitán joven que creo que es el secretario del ministro Sotomayor. No lo ubico, ¿cómo se llama? Arturo Prat. La fragata blindada Cochrane y su buque gemelo, la fragata Blanco Encalada, son dos naves de gran importancia en la historia naval de Chile. Ambas fueron nombradas en honor a dos figuras prominentes de la historia militar local. Thomas Cochrane, un almirante británico clave en la independencia de varias naciones sudamericanas, y Manuel Blanco Encalada, el primer presidente de Chile y destacado marino. Ambos blindados fueron construidos en Inglaterra y lanzados al mar en 1874. Fueron los primeros acorazados de la Armada de Chile
diseñados para ofrecer una combinación de velocidad, maniobrabilidad y poder de fuego. Las fragatas estaban equipadas con cascos de hierro, representando una innovación significativa en comparación con las naves de madera utilizadas anteriormente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Chile y Perú buscaron modernizar sus flotas ante las nuevas técnicas de diseño naval, sobre todo en lo que apuntaba a los buques blindados, antesala de los futuros acorazados y dreadnoughts. El Perú tomó la ventaja en 1865. Ese año encargaron la fragata acorazada Independencia, una mole de 2.200 toneladas que se convertiría en su nave insignia y en el mayor buque de guerra de la cuenca del Pacífico por casi una década. Era el terror absoluto de los mares. Junto a este poderoso blindado llegó el monitor de alta mar Huáscar, bastante más pequeño, 1.500 toneladas, pero que tenía la ventaja de la velocidad, un espolón para embestir a modo de ariete en la proa y una torre de artillería giratoria, algo muy avanzado para la época. Casi 10 años después, en 1874, Chile respondió a esta desventaja. Lo hizo con los gemelos Cochrane y Blanco, que no solo eran más grandes y pesados, 3.500 toneladas cada uno, también más modernos y rápidos que sus competidores peruanos. Entre 1874 y 1890 fueron los barcos de guerra más poderosos de todo el Océano Pacífico, superando incluso a la Marina de los Estados Unidos. Sucede, a raíz de los eventos del 21 de mayo de 1879, la opinión popular suele creer que Chile estaba en desventaja naval contra el Perú, cuando lo cierto es todo lo contrario. Para el inicio de la Guerra del Pacífico, la armada chilena era más numerosa, moderna y fuerte que la del Perú. Es más, solo el Cochrane y el Blanco superaban a la marina entera del país del norte. La fragata Cochrane, con su mayor desplazamiento y armamento más pesado, tenía una ventaja sobre el Huáscar en términos de poder de fuego y blindaje. Las dos fragatas blindadas chilenas eran comparables a la Independencia en términos de tamaño y velocidad, pero la Cochrane y el Blanco tenían la ventaja de un blindaje más avanzado y cañones de mayor milimetraje y alcance. Bajo el mando de Juan José Latorre, el Cochrane jugó un papel crucial durante la Guerra del Pacífico y tuvo un rol destacado en varias batallas navales, incluyendo la captura del monitor Huáscar. Se destacó por su capacidad de combate y su resistencia, convirtiéndose en un símbolo del poder naval chileno. Su hermana, la fragata Blanco Encalada, también tuvo una participación notable en la Guerra del Pacífico. De hecho, era el buque insignia de la flota. Fue crucial en las operaciones navales, incluyendo el bloqueo de puertos enemigos y el apoyo a las tropas terrestres chilenas. Sin embargo, su historia tuvo un trágico final cuando fue hundida en 1891 durante la Guerra Civil contra Balmaceda. La echaron a pique torpedos lanzados desde el buque Almirante Lynch. Esto convirtió al buque en el primer acorazado en todo el mundo en ser echado a pique por un torpedo. Las fragatas blindadas Cochrane y Blanco Encalada eran prácticamente idénticas y a simple vista se veían como un espejo la una de la otra. Sus características: desplazaban aproximadamente 3.560 toneladas, medían 67 metros de eslora, es decir, de largo, y 14 metros de manga, ancho. Ambas fragatas estaban equipadas con una combinación de velas y motores de vapor que accionaban una hélice de metal, permitiendo una velocidad máxima de 12 nudos. 3 más que la Independencia y que el Huáscar. Como armamento contaban con una potente batería de cañones, incluyendo cañones principales de 9 pulgadas y de 7 pulgadas. Esto le otorgaba una considerable capacidad ofensiva muy superior a sus competidores peruanos. Respecto del blindaje, sus cascos de hierro proporcionaban una defensa robusta contra los disparos enemigos, haciendo de estas fragatas una de las naves más resistentes de su época en todo el mundo. Poseían además espolones bajo la línea de flotación para embestir. La fragata Cochrane continuó sirviendo a la Armada de Chile hasta entrado el siglo XX. Sin embargo, con el avance de la tecnología naval, eventualmente quedó obsoleta. Fue retirada del servicio activo y finalmente desguazada, es decir, despedazada, desarmada, en la década de 1930. Despedimos mayo, el mes del mar, con una entrevista al escritor Andrés Valenzuela, autor de la novela Fragata Cochrane, espléndido thriller bélico publicado hace solo un par de semanas por el sello Ediciones B de Penguin Random House, libro del cual leímos un extracto al inicio de este capítulo. Pero antes, el tradicional primer alto musical, de batallas navales y barcos. Esta canción cuenta precisamente la historia de un acorazado. Esto es Bismarck, de la banda sueca de power metal Sabaton.
the course for the Atlantic with the Allies on their heel. Firepower, firefight. Battle stations keep the target steady in sight. Into formation, the hunt has begun. Defend a nation. The fleet is coming. He was made to rule the waves across the seven seas. To lead the war machine. To rule the waves and lead the Kriegsmarine. The terror of the seas. The Bismarck and the Kriegsmarine. At the bottom of the ocean, the depths of the abyss, they are bound by iron and blood. The flagship of the Navy, the terror of the seas, his guns have gone silent at last. Autor de la saga Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico, entre otras obras, Andrés Valenzuela egresó a la Universidad de Chile de Derecho, donde además ha ejercido como docente. Fragata Cochrane es su última novela, una pieza de narrativa histórica ambientada en la campaña naval y específicamente a bordo del blindado que le da nombre a la obra. Andrés, bienvenido a La Ruta Secreta. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Esto es como una nave también. Parece más una nave espacial que un blindado del siglo XIX. Exactamente. No sé si ahí es como el almirante Akbar o no sé, o Viaje a la Estrella. Star Trek, claro. Porque es como... Es que antes de la conversación estábamos hablando, yo le hacía una pregunta a Andrés si era la Cochrane o el Cochrane, porque en inglés efectivamente los barcos son femeninos. Exactamente, sí. Y tú me decías que hayas encontrado... Historiadores mencionan el Cochrane, la Cochrane algunos, aunque la mayoría es el Cochrane. Del blanco siempre es el blanco, nunca es la blanco. Parece que es por lo que hablábamos recién. El nombre del barco determina el género con el cual se refiere. El Cochrane y el blanco eran naves hermanas, naves gemelas. Sí. ¿Eran exactamente iguales o tenían diferencias? Tenían sutiles diferencias, pero eran dos buques gemelos, únicos en su clase cuando se fabricaron en Gran Bretaña. Y claro, efectivamente, fueron encargados para hacer como las dos naves principales de la escuadra chilena, aunque en algún momento el Estado de Chile, cuando no tenía fondos antes de la guerra, pretendió venderlos y no encontraron ningún comprador, así que para después, fortuna del mismo Estado de Chile, los barcos permanecieron y después tuvieron este rol importante durante la Guerra del Pacífico.
Ambas naves, que eran fragatas blindadas, ese es como el tipo de nave, en el fondo fueron encargadas como reacción a lo que Perú había encargado 10 años antes, ¿no? Que era, claro, La Independencia y el Huáscar. Exactamente. Que eran los barcos potentes que tenía el Perú. Exactamente. Aunque el Huáscar era bastante más chico comparado. Tú googleas o haces el ejercicio simple de googlear el Cochrane, el Blanco y la Independencia y los comparas con el Huáscar y era bastante más chico que estos blindados más grandes. Claro, es que el Huáscar, de partida, el Huáscar era un monitor, que era esta clase de barcos que se gestaron durante la Guerra de Secesión, la Guerra Civil norteamericana, que eran barcos muy bajos, lo que se llamaba en su momento una tabla de planchar con un queso encima, que era un barco muy plano con una torreta redonda de cañones encima. Una tecnología absolutamente muy novedosa para la época, pero claro, ahora uno lo ve con la perspectiva del tiempo y se ve un barco chico, incluso comparado con el Cochrane, el Blanco o la Independencia. Te lo pregunto porque, no sé, uno tiene la imaginería del combate naval de Iquique como la gran epopeya de la Guerra del Pacífico. Y tú y yo más o menos tenemos la misma edad y en los colegios nos hacían dibujar el combate naval de Iquique. Y lo que te contaban los profesores es que la Esmeralda se enfrenta a este enorme barco, el Huáscar, y el Huáscar no era tan más grande que la Esmeralda. O sea, evidentemente era un barco blindado y la Esmeralda no, y desde ahí se marcaba la desigualdad del combate, pero en términos de dimensiones, claro, no era como realmente lo cuentan en el colegio, que no era un monstruo gigantesco, era un barco blindado más moderno que la Esmeralda, que además en su momento, bueno, en la época del combate naval de Iquique ni siquiera se podía mover. Pero claro, se dibuja un poco como tantas otras cosas que nos muestran en el colegio respecto a la misma Guerra del Pacífico. De hecho, cuando tú comparas, por ejemplo, el combate de Punta Gruesa, la Independencia con la Covadonga, ahí sí que hay un ese cambio. sí que era un combate mucho más desigual. Claro, la Covadonga se podía mover y por eso pudo navegar y con la Independencia detrás, pero claro, ahí sí que había una diferencia de calibre más o menos importante entre las dos embarcaciones. De hecho, la Independencia es como que tú la miras así de costado y se parecía a la silueta del Cochrane y el Blanco. De hecho. 3 palos y esta cosa como una caja blindada. Exactamente, una fregata blindada como el Blanco y el Cochrane, a diferencia del Huáscar, que era el monitor que hablamos. Oye, tu interés en la Guerra del Pacífico, porque cuando en la presentación que te acabo de hacer, si bien la fragata Cochrane es la novela por la cual es la excusa por la que te tenemos aquí para conversar, tú tienes una trilogía. Sí. Que son las misiones secretas. Misiones secretas de la Guerra del Pacífico, que es una saga de libros que salió por Ediciones del Desierto, una editorial chiquitita del norte, pero que tuvo bastante éxito. Son operaciones de un grupo encubierto, secreto, creado para realizar operaciones de guerra sucia y sabotaje, y ante eso el alto mando del Perú también crea un ejército análogo, un grupo análogo, y se genera este juego del gato y el ratón entre estos dos grupos de comando, por decirlo de alguna forma, que están haciendo estas operaciones de guerra sucia y de sabotaje. De ahí, o sea, el interés de la historia viene desde niño, pero ahí fue la primera vez que pude plasmarlo en una obra de ficción, y ahora, bueno, estamos con el Cochrane, con Penguin Random House. Y específicamente tu interés en la Guerra del Pacífico. Porque es un suceso histórico o una sucesión de hechos históricos que son muy relevantes para la historia de Chile, de Perú y de Bolivia, y lo van a seguir siendo probablemente para siempre, porque creo que nos determinó como pueblo muchas cosas. O sea, las relaciones que tenemos con nuestros países vecinos, fronteras formales que hasta el día de hoy son objeto de discusión, rivalidades que quiero creer que no van a ser eternas. Entonces es un hecho que tiene mucha más relevancia incluso del que nos podemos dar cuenta conscientemente. O sea, cuando uno ve el presente de Chile, Perú y Bolivia, uno nota que seguimos marcados por esta guerra. Yo creo que sí. Tal vez no tanto como hace 50 años atrás, pero sí seguimos marcados y probablemente vamos a seguir estando marcados por este suceso. Oye, y quiero ir a tu infancia en el colegio. ¿Cómo fue tu acercamiento a la Guerra del Pacífico? Me acuerdo que una cuestión que puede ser un poco, no sé, divertida, no sé si es el término, pero claro, cuando uno le pasa en el combate naval de Iquique, lo que hablábamos recién, que uno pensaba en un blindado gigantesco contra la Esmeralda, que sí, efectivamente era una especie de cáscara de nuez, un barquito chiquito de madera, no muy funcional. Y claro, se hablaba de los espolonazos, siempre se nos mencionan cuando somos niños, los 3 espolonazos del Huáscar. Y yo hasta adulto vine a saber qué es lo que era el espolón del barco, porque le cuentan uno de la historia, pero no le entregan tantos detalles, no sé si gráficos o no sé si decirle de esa forma. Pero claro, uno pensaba el espolonazo y no sé, uno pensaba una cuestión arriba, otro, con los compañeros conversábamos, no, una cuestión que iba en los palos, como que en su momento lo hablábamos y nadie tenía muy claro qué es lo que era el espolón de un barco. Entonces
Me parece que es como una forma bien gráfica para plasmar la forma en que de repente nos pasan los sucesos de la Guerra del Pacífico y a veces no se condicen tanto con cómo ocurrieron. No estoy diciendo que nos hayan mentido, sino que de repente la guerra se menciona o se pasa en el colegio, sobre todo cuando somos muy niños, de forma demasiado idealizada a lo mejor. Sí. Porque la guerra no tiene nada de idealizable, no tiene nada de glorioso, no tiene nada de honroso. Pueden haber comportamientos honrosos durante la guerra de ciertas personas, claro que sí. Pero la guerra no tiene nada de honroso, nada de bueno. Entonces, yo creo que igual, de repente tal vez no sería malo, ahora que las cuestiones son un poco más aterrizadas, tal vez en cómo se pasan en el colegio, darle una vuelta de tuerca de cómo también mencionamos o vemos la Guerra del Pacífico en las aulas. Bueno, yo quiero quedarme ahí, lo dijiste de alguna manera, porque en la novela, en tu novela, en Fragata Cochrane, hay mucho rescate de lo horroroso que es una guerra, que, Sí. que básicamente no existe la moralidad como la entendemos, Exactamente. donde en rigor no hay buenos ni malos. No. Es gente en una circunstancia extraordinaria y extrema, en la cual lo más importante es sobrevivir. Exactamente. Porque en Fragata Condell, Fragata Cochrane, los personajes van efectivamente en un blindado, en un barco muy, muy poderoso. Sí. En uno de los dos barcos más poderosos yo te diría de la Armada chilena, pero también de la Cuenca del Pacífico en esa Sí, época. en esa época sí. Y que deberían ir tranquilos, deberían ir protegidos, pero no. Los personajes, una de las cosas que más me gustó de la novela es que tus personajes, especialmente los grumetes, Seferino se llama uno, Sí, Seferino. tienen miedo. Siempre. Hay una situación de constante tensión y constante miedo de que, como en ese tiempo no había ningún tipo de radar, radionavegación, GPS, nada, de repente te encuentras con el barco del enemigo al frente y en 15 minutos puedes estar muerto. Así de simple. Y no de una muerte muy linda, que sea un balazo que te vuela la cabeza, una granada que te desmiembra, o sea, son situaciones bastante extremas y como dices tú, claro, van en un barco, una fragata blindada, pero aún así la situación es de constante miedo porque la incertidumbre es absoluta. Porque además, claro, uno en la imaginería contemporánea tú dices, van en un blindado, en una especie como un acorazado. Tú dices, esta gente iba protegida, pero efectivamente estos barcos tenían la cubierta despejada. Exactamente. Sí. Los marinos iban protegidos por los bordes, por los bordes de la cubierta que eran de acero, pero que tampoco resistían de forma perfecta el impacto de un cañonazo como los que efectivamente pudo haberle mandado el Huáscar durante la batalla de Angamos. De hecho, ese era un tema, y se menciona en la novela, Sí. la granada Palliser, Sí, que sí. era una innovación muy, muy avanzada para la época, que era una granada que tenía el centro hueco y rellena de pólvora. Entonces, cuando la granada, que era puntiaguda, Sí. impactada en el blindaje, por concusión la pólvora se iba hacia adelante. Entonces, la punta, que era de acero duro, rompía el blindaje y por concusión la pólvora reventaba hacia adentro y mataba todo lo que encontraba. Entonces, el blindaje tampoco no aseguraba nada, porque, como tú dices, o sea, de partida del barco, la cubierta iba completamente al aire libre. Y lo que evitaba el blindaje era que lo hundieran más fácil. Exactamente. Pero no protegía a nadie. Y cuando tú le cuentas esta historia a alguien que no es no está tan familiarizado con la historia naval, dice, ya, yo pensaba que era como un barco moderno, pero efectivamente los barcos modernos tampoco son invulnerables. Cuando uno lee episodios de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la cacería del Bismarck, que el Bismarck era como una maravilla de la ingeniería alemana, supuestamente un castillo, pero también las andanadas del Hood o de los otros barcos le hicieron daño a una nave que era completamente de acero. A propósito de lo que nos mencionabas de la granada, hay cosas que se desconocen en general de la guerra del 79, la guerra del Pacífico, y que están muy, muy presentes en tu novela y que hace que la guerra del Pacífico pueda ser espejeada con guerras que vinieron a posterior hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue la Guerra del Pacífico un campo de pruebas de armas nuevas? De hecho, sí. El tema de las minas explosivas, que estaban donde más tuvieron preponderancia en el Morro de Arica, era una tecnología relativamente nueva. Vinieron observadores europeos a ver la Guerra del Pacífico y efectivamente hubo armas que se probaron o que se usaron en un combate, digamos, en un teatro de operaciones por primera vez en la Guerra del Pacífico. La misma granada Palliser, que también
era una invención relativamente nueva y que por tanto era tan apetecida por los artilleros, pero que a la vez nadie sabía muy bien qué efecto podía tener, porque se decía, es una granada antiblindaje, lo cual para la época era una cuestión fantástica. Pero nadie había recibido una granada Palliser ni tampoco había disparado una granada Palliser, entonces había que probarla en combate para saber cuál era el efecto, y probarla en combate era algo que nadie quería hacer tampoco. Entonces, no, efectivamente durante la Guerra del Pacífico hubo innovaciones en términos de armamento que lamentablemente fue exitoso en su finalidad de exterminarnos mutuamente. No lo dices de forma explícita en la novela, pero sería exagerado decir que de alguna manera fuimos como tanto Chile, Perú no, Bolivia no tanto, pero Chile y Perú fue una suerte de campo de experimentación, sobre todo para los técnicos británicos de armamento. Mira, no me atrevería a afirmarlo porque no soy experto en la materia y tampoco soy historiador, pero la investigación que hice por lo menos me da a entender que hubo armamento que se probó acá y que probablemente después se utilizó en otras guerras en Europa y claro, quedaron con la experiencia de lo que se vio acá. Por algo vinieron observadores a ver la Guerra del Pacífico y pintores también que reproducían algunas batallas, etcétera. Entonces yo me imagino que tiene que haber sido por algo y finalmente, bueno, ahí queda plasmado en la historia que ese armamento después siguió adelante en otros arsenales y se utilizó. Sí, hay algo que sin necesidad de explicarlo, tú lo manejas muy bien en la prosa de Fragata Cochrane, que es cuando el español comienza a mezclarse con el inglés, porque tanto el Cochrane como el Blanco, que eran naves diseñadas en Inglaterra, estaban llenas de ingleses que ayudaban al funcionamiento de estos blindados. Claro, entre técnicos que todavía venían del astillero desde de cuando entregaron el barco los fabricantes, a gente que efectivamente se contrataba y que peleaba por un estipendio, por un sueldo. Claro, los barcos efectivamente tenían gente de muchos países y había muchos británicos a bordo de los blindados o de los barcos, no solamente los chilenos, también los peruanos. Sí, pues en el Huáscar también había ingleses. Entonces, claro, pero era porque era gente que de alguna forma puede ser que haya sido más entendida en la materia. Y que podía manejar mejor toda esta tecnología que para mucha gente esto era tecnología nueva, digamos. Si en la Guerra del Pacífico igual se utiliza lo que hablábamos recién. El Blanco y el Cochrane eran blindados que tenían 10 años antes de la guerra, entonces eran blindados, naves relativamente nuevas. Entonces, muchas veces puede que no se haya sabido utilizar muy bien la tecnología o que podía haber sido utilizada de forma más eficiente por los fabricantes o por esta gente británica que venía. Yo creo que eso explica un poco la presencia de toda esta gente a bordo de los barcos que combatieron la guerra. Sí, de hecho, cuando uno traslada todo esto a la historia naval, barcos efectivamente como la Independencia, el mismo Huáscar o el Cochrane y el Blanco, son como el amanecer del acorazado que luego fue el estándar de la Marina hasta 1945, cuando es reemplazado por el portaaviones como nave capital. Cuando uno piensa en el Cochrane, o la Cochrane, la fragata Cochrane, se le viene al tiro o a mí al menos se me viene al tiro la pintura de Thomas Summerscale, ¿no? La captura del Huáscar, que muestra al Huáscar peleando con el Cochrane en primer plano y al fondo viene engrifado, así como dos gatos o dos perros peleando. Y mucho humo. Exactamente. Sí. Muy steampunk, como decía. Sí. Y al fondo se ve que viene el Blanco. ¿Cómo se te ocurrió escribir una novela sobre... O sea, no es sobre el barco, porque es sobre la tripulación del barco, pero el barco es el gran protagonista, sobre la fragata Cochrane? Después de la saga que te comentaba, de esto de Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico, que era una cuestión más bien de operaciones terrestres, igual quería trabajar en un libro, una novela ambientada a la campaña marítima, porque fue fundamental en lo que fue el desarrollo de la guerra. Y pensé en el Cochrane, primero porque no era la nave insignia de la escuadra era el Blanco. O sea, era como el segundo blindado y además estaba un poco opacado por otros nombres como, no sé, la Covadonga o la Esmeralda. Pero a la vez fue un barco muy importante para la historia, tanto de la campaña marítima como de toda la guerra, incluso de la historia de Chile, porque fue preponderante en la captura del Huáscar. Entonces me pareció que todo eso confluía y además había pasado tanta cosa a bordo de este barco que me parecía que merecía una vuelta de tuerca, una revisión a través de la ficción, de una novela. ¿Cómo construiste los personajes? Los personajes de distintas formas. Hay dos personajes que son personajes históricos, que son los dos capitanes que tuvo el Cochrane a lo largo de la campaña marítima, que son Enrique Simpson y Juan José Latorre. Ellos son personajes históricos
uno en parte mirando un poco esbozos de biografía o de repente los mismos textos o las fuentes historiográficas, saber un poco de los personajes y de ahí empezar a imaginar, no sé, mirando fotografías, por ejemplo, ¿cómo habrán sido estos personajes? Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue con la investigación para crear estos personajes? Claro, consultar en distintas fuentes bibliográficas, históricas. Tuvo cierta complicación porque este libro se gestó durante lo que fue el encierro en pandemia, entonces todos los archivos y todas las bibliotecas estaban cerradas. Entonces hubo que aplicar, bueno, lo que ya había acumulado de la investigación de los libros anteriores y lo que se podía encontrar por internet. Entonces, gracias a internet, igual encontré algunos artículos, monografías de historiadores navales. Pude consultar el boletín de la Guerra del Pacífico, que estaba disponible gracias al sitio memoriachilena.cl, un tremendísimo sitio que web. es muy útil. Hagamos un llamado. Todos los interesados en la historia, por favor, vayan a Memoria Chilena porque es una maravilla. Es una cantidad de libros completos que están digitalizados y no así fotografiados a la mala. Están muy bien digitalizados y están ahí a disposición para hacer investigaciones, para leer, para consultar, etcétera. Entonces, se pudo consultar ese tipo de fuentes, aparte de lo que tenía antes. Y ahí, claro, para crear los personajes, a mí no me interesa reproducir de forma fehaciente cómo fueron los personajes, porque esto es ficción, no es historia. Entonces, de repente, tomar estos esbozos de biografía, las fuentes bibliográficas o históricas, de repente mirando fotografías, imaginar cómo habrá sido este personaje, qué le habrá gustado, qué cosa no le habrá gustado, qué lo hacía vibrar, qué lo hacía llorar de emoción, de pena, qué lo enojaba, etc. Entonces, a veces incluso simplemente mirando fotografías de la época uno empieza a imaginar cómo puede haber sido ese personaje y ahí llegar un poco al esbozo del personaje que termina en la novela. Y los otros son personajes de ficción que recogen o se construyen en base a ciertas posiciones claves dentro del barco o algunos arquetipos. Por ejemplo, no sé, el contramaestre, que es una figura muy importante a bordo de un barco de estas características, porque es como un poco el vínculo entre... Que eres Manuel, ¿no? No, él es el teniente. El teniente. El contramaestre es como el vínculo entre la gente entre los oficiales, el capitán, el teniente, y la gente de mar, los hombres de mar. Están los artilleros también un artillero Anastasio se llama uno de los artilleros, que es un tipo medio tocadito, a lo mejor tanto bombazo ahí en la casamata de los cañones, lo tiene ahí medio trastocado. Están los grumetes, que decías tú, hay niños, la Guerra del Pacífico se caracteriza por haber tenido muchos niños peleando. Sí. Y es lamentablemente un episodio que a veces, no es que se esconda, pero se rehuye un poco porque es feo, si para qué estamos con cosas. A nadie le gusta reconocer que pelearon niños de 8 años que murieron despedazados, algunos desmembrados, otros que llegaban buscándose una vida porque eran huérfanos, los sacaron de la cárcel pública, como pasó un poco con Seferino, el personaje de la novela. No, te adelantaste a lo que te iba a preguntar, pero sigue. Pero claro, son realidades que eran patentes en el siglo XIX y que de repente, como digo, no es que estén ocultas en la historia, pero no te lo pasan en las salas de clase cuando estás en el colegio, por ejemplo. Y que me pareció que era justo mencionar simplemente por honor a la verdad, porque es algo que lamentablemente ocurrió. Oye, ¿y consultaste con fuentes de la Armada? No consulté con fuentes de la Armada, como te decía, porque estuve muy restringido con el tema de las fuentes de la preparación de este libro por el encierro particular que estábamos viviendo en ese momento. Lo que sí pude acceder es a monografías de historiadores navales y algunos contenidos que creo que eran del sitio web de la Armada o de sitios web vinculados a la Armada, pero básicamente historiadores navales exmarinos, que también aportaron sobre todo el tema de nomenclatura, de términos, de usos a bordo de un barco, que es todo un universo propio en sí mismo. Yo pensé que había tenido fuente directa, porque precisamente eso, me llama la atención lo experto que es toda la parte de cómo explica el funcionamiento de un barco, sobre todo un barco de hace más de 100 años, ¿no? Sí. Fue precisamente en virtud de esta investigación y de monografía, de repente glosarios también que se encuentran en internet. Y básicamente fue confirmar, o sea, una fuente dice tal cosa, vamos a buscar otras dosis que encontramos para ver si confirmamos. Ya, esta difiere, ya, listo, lo eliminamos. No, esta coincide, ya, busquemos una tercera, coincide, ya, perfecto, esto está bien. Fue armar una suerte de rompecabezas porque no había nadie a quien preguntarle. Y yo sabía que tenía que quedar bien porque la gente que gusta de estos temas o la gente que sabe de estos temas, si esto no estaba bien hecho, se va a notar. Oye, hablábamos recién de los personajes de los grumetes, ¿no? De Seferino y Rovira. En esos personajes yo creo que son el gran ojo que contempla toda esta historia. Porque estos personajes efectivamente llegan ¿cómo decirlo? A través de ellos va la evolución de lo que hablábamos de la guerra. Sí. Porque ellos entran como empoderados al inicio, pero van descubriendo el miedo.
Y van Exactamente. descubriendo a través de sus ojos, nosotros como lectores vamos entendiendo el horror de la guerra. Exactamente. Que creo que es algo que a ti como autor te interesaba mucho graficar. De hecho, sí, y por lo mismo, ellos son los últimos que se integran a la tripulación del Cochrane cuando ya el Cochrane se va yendo desde Valparaíso, partiendo a la guerra. Sí. Ellos vienen llegando al final y vienen de mundos muy distintos. Seferino es un niño que lo engancharon, el enganche, digamos, el reclutamiento para la Marina, en la cárcel pública. Porque era un niño de la calle, un niño de nadie, que probablemente por vagancia y mendicidad lo llevaron a la cárcel pública. Y él se enroló porque vio en la guerra 3 comidas diarias, ropa y una oportunidad incierta o no, bueno, ya veremos. Eso es lo que pensaba en su momento. Y Sebastián no, pues Sebastián es hijo de un oficial de la Armada. Sí, pues él es como idealista. Él es muy idealista, pero a la vez él quiere demostrar su propia valía como marino, independiente de que su papá puede ser un oficial del Aptao. Su mamá también, una señora importante en Valparaíso, pero él quiere demostrar que vale, que vale por sí mismo. Y llega, como dices tú, con una visión un poco idealista de, sí, la guerra es fea, pero después lo experimenta en carne propia. Y claro, una cosa es la visión que él pueda tener de que la guerra es terrible, pero otra cosa es cuando tiene que vivirlo. Y ahí, como dices tú, esto es pura supervivencia nada más. Hay un momento en la novela donde rescatas muy bien esa idea de lo significativo que fue la derrota, derrota / victoria de Prat Condell en Iquique. Ujú. Para, en el fondo, encender los ánimos de la Armada chilena. Sí, Que hay una suerte de vamos a vengar a Prat. sí. Pero por otro lado también tenemos que ganar esta guerra. Como sea. Como sea. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegar? Porque además no es un momento. La novela no empieza con ese momento. Ocurre bastante avanzada. No bastante avanzada, pero digamos en el primer tercio. Sí, sí. Me pareció que era un hecho que no estaba tan cubierto en la historiografía, al menos la que pude consultar. El cómo se enteraron los barcos que estaban en la expedición, que fue a tratar de darle cara a la flota de la Marina de Guerra del Perú en Exactamente. alta mar para terminar de una vez por todas la guerra en un gran combate a mar abierto. Porque en el fondo lo que pasa es que el grueso de la Armada va por el mar abierto, va a cazar al Huáscar y a la Independencia. Así es. Y la Independencia y el Huáscar se vienen por la costa Por el y llegan borde. a Arica, o sea, A perdón, a Iquique. Iquique, y ahí está Prat con Condell. Ese es el germen o la génesis del combate naval de Iquique. La Esmeralda y la Covadonga quedaron manteniendo el bloqueo del puerto peruano en esa época de Iquique, mientras la Armada, la escuadra chilena estaba tratando de encontrar a la flota de la Marina de Guerra del Perú para darle caza o enfrentarse en este combate a mar abierto. Y claro, como dices tú, las naves peruanas navegan hacia el sur por el borde costero o cerca de la costa, llegan a Iquique, se encuentran con estos dos barcos y ahí se produce el combate naval de Iquique. Ese fue el génesis de esta situación. Entonces, me pareció que era interesante ver cómo se podría haber vivido la noticia o enterarse de lo que ocurrió en Iquique y Puente Gruesa a bordo del Cochrane una vez de vuelta, de haber ido hacia el Callao, no encontrar nada y haber vuelto. Sí. Entonces, ya el haber ido al Callao y no haber encontrado nada, yo creo que crispa los ánimos de cualquiera. Claro, porque además es una visión de la guerra un episodio de la guerra, perdón, del cual solo hay supuestos. Exactamente. Bueno, y también tu novela lo reconstruye con supuestos ficticios dentro de la ficción De histórica. esa ficción, exactamente. Pero con datos. Y que te da una. En el fondo, cuando yo lo leí sentía, mira, esto es algo que siempre me había preguntado. No tengo idea si fue exactamente igual, pero está muy bien contado de cómo debió haber sido la reacción. La otra cosa que encontré muy interesante en la novela es que hay una corriente historiográfica que culpa a Williams Rebolledo de este supuesto error. Pero acá no hay juicios éticos. Porque en la guerra no existe lo correcto. No existe lo correcto. Y como dices tú, hay una corriente que culpa a Williams Rebolledo de haber enviado a la Armada, o sea, perdón, a la escuadra chilena a cazar al Huáscar y a la Independencia. Por ahí me pareció ver otra versión que decían que había sido de la moneda, que en realidad ellos querían que enviara a la Armada, y al final como que no me quedó muy claro quién había sido el de esta instrucción. Entonces me pareció interesante plantearlo desde la ficción, de que por lo menos en el Cochrane, al capitán Simpson, al teniente, como que nunca les quedó muy claro, o sea, como de quién fue esta idea, pero al final da lo mismo. Sí. Porque no hay, como dices tú, no hay soluciones correctas, no hay acciones correctas en la guerra.
Solo Y al- medidas desesperadas. Exactamente, y al final del día da lo mismo, porque igual vamos a tener que seguir en este barco, igual vamos a tener que seguir durante todos los meses que van a continuar de la campaña marítima, viviendo en este barco, en esta tensión constante, así que al final, cuando termine la guerra, buscaremos responsables, si es que, pero en el momento da lo mismo. Oye, ¿tú sientes que de alguna manera le haces justicia, voy a decirte, pero no sé si es la palabra, a la figura del Capitán Simpson? Porque de alguna manera la figura que uno asocia con el Cochrane es la Torre, Juan José de la Torre, claro. que es digamos, el genio estratega militar. Pero de Simpson se habla poco. Sí. Más allá de que tiene un submarino chileno, tiene el nombre del almirante de Simpson. Pero a mí me gustó encontrarme con el Capitán Simpson en tu novela. Que como tú bien dices, claro, efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, pues, del 8 de octubre de 1869, de la captura del Huáscar, etcétera, siempre se habla de Juan José de la Torre, que es un marino muy competente dentro de lo que es la Armada y que probablemente, por ahí no me acuerdo a quién le escuché decir que estaba un poco opacado por, no sé, por la figura de Prat o de Condell, porque tuvo la mala suerte de morir de viejo en Viña del Mar en su casa. Sí. No tuvo ¿cómo decirlo? Ningún episodio glorioso, salvo capturar el Huáscar. Pero claro, ahí está Juan José Latorre. Pero de Simpson, claro, como que no se habla mucho en este sentido, o no se asocia tanto al Cochrane en el día a día, en lo cotidiano. A lo mejor, no sé, en círculos de historiadores navales, sí. Pero así como para el hombre de a pie, tú le preguntas quién es Enrique Simpson y probablemente no te van a saber decir quién fue. Entonces me pareció interesante darle esta nueva, no sé si nueva vida, pero darle vida desde la ficción de cómo podía haber sido este capitán que yo creo que la importancia que tenía es que con él empezó la guerra. Él fue el capitán del Cochrane cuando empezó la guerra. Y cuando el Cochrane salió de Valparaíso rumbo a la guerra, me pareció que debió ser un momento igual importante, no solamente para la tripulación, sino que para él. Por algo él se despide un poco tácitamente en el puente de mando del Cochrane, del puerto, así como, espero verte de nuevo, le dice al puerto. Me gustaría verte de nuevo, básicamente quiero volver vivo. Porque yo creo que salir a una guerra, salir en un barco de combate sabiendo que te vas a encontrar con naves enemigas y no sabes cuánto va a durar esto, cuánto vas a volver vas a volver a ver a tu familia, si es que la vuelves a ver, debe haber sido un momento difícil de manejar. Y sobre todo si estás a cargo de 220 hombres de una nave blindada, yo creo que más difícil todavía. Entonces me parecía que era un personaje más que interesante para abordar desde la ficción. ¿Cómo escogiste el periodo en la historia del Cochrane, digamos, porque es el gran escenario en que transcurre la novela, que planteaste la novela? Porque eventualmente podría haber seguido. Claro, pero no, básicamente es la campaña marítima de la guerra a bordo del Cochrane. Y claro, tiene como los grandes hitos desde que comienza la guerra, digamos, en marzo de 1869, hasta la captura del Huáscar, Sí. que es como el gran momento del blindado Cochrane. Efectivamente, después hubo acciones bélicas en donde participó el Cochrane, incluso el Cochrane peleó en la guerra civil de 1891. Sí, el que se hundió fue el Blanco, ¿no? Sí. El Blanco tuvo el dudoso honor de ser el primer buque hundido por un torpedo autotransportado Sí. en la historia militar naval que fue Mundial, la guerra sí. civil. Claro, el Blanco sobrevivió toda la guerra, le tuvo que hundir un torpedo chileno. Es un poco una triste Sí. ironía de la historia. Pero eso, ¿no? El periodo en donde se abarca la novela es la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, que es como el periodo más importante en donde el Cochrane tuvo su participación, sin perjuicio que después también tuvo participación en otras operaciones. Sí, porque el Cochrane estuvo en servicio hasta la década del 30, ¿no? De hecho, y tuvo otro también tristísimo destino, porque entiendo que fue vendido como chatarra, o sea, desguazado y vendido como chatarra. Sí. Bueno, no existía esa cosa del patrimonio. Hubiera sido bonito que lo hubiéramos mantenido a flot, Absolutamente, que hubiera o sea, estado el Huáscar y el Cochrane en Talcahuano. Absolutamente, de hecho, que creo que eso habría sido lo ideal, tal vez ni siquiera el Huáscar, tal vez el Cochrane, si finalmente el Cochrane era el barco chileno. Sí. Aunque era mantener un barco de más de 100 años No, a por flote supuesto, es por una... supuesto, es Y a complicado. flote. Es más, de hecho, es mejor, o sea, más conveniente tenerlos en diques secos. Es más fácil de Porque mantener. claro, el agua el agua es muy complicado, claro, como dices tú, mantenerlos flotando por el efecto del agua, y sobre todo el agua salada, si están en agua de mar. Que es como cuando dicen, no, hay que devolverle el Huáscar a Perú, pero ¿cómo lo lleváis de vuelta? Se te desarma en el Es trayecto. una de las complicaciones que hay respecto a ese tema, pues claro que sí. Bueno, hoy día existen barcos plataformas que los pueden llevar, pero bueno, esa es otra historia. Oye, y en un momento de la novela está el fantasma del Huáscar, que es el barco que todos quieren cazar. Así es. Cacemos al Huáscar. Sí.
Y se da, y yo siento que en tu novela, y también de alguna manera en la novela de Tromben, Huáscar, se da algo muy parecido a lo que hablábamos del Bismarck, que era como toda una escuadra buscando a un solo barco. Sí. Y queda, y en tu novela está esa idea, porque además los que lo buscan están a bordo de otro barco. Es como encontrar el Santo Grial, cazar al Huáscar. O sea, en su momento, yo creo que debe haber sido algo parecido, porque durante los meses que ocurrieron esto que llaman las correrías del Huáscar, no había cómo parar a Grau en su Huáscar, valga la redundancia. Era una combinación que para la Armada chilena en su momento debe haber sido muy complicada, porque era un comandante muy competente, a bordo de una nave también bastante competente, bastante rápida. Era una nave probablemente más rápida que todos los barcos que estaban participando en esa época. Porque además era bajito, pues. Además le permitía una navegación muy furtiva a su calidad de monitor, porque lo que estaba fuera del agua estaba muy a ras de mar. Entonces era básicamente, como dices tú, un fantasma que andaba por todo el... Además Grau le sacó el mástil de proa para que fuera mucho más... Le sacó el trinquete porque le entorpecía la torre de cañones, y además lo hacía más furtivo en la navegación, no solamente con el palo mayor y el de mesa. Muy inteligente lo que hizo. Lo pintó además de baja visibilidad también. Entiendo que fue pintado en esa época, en la época de las corridas del Huáscar, fue pintado de baja visibilidad también para, digamos, hacer una navegación todavía más furtiva. Y también probablemente como un poco como elemento psicológico, porque... Piensa, o sea, estamos hablando de un barco con esas características, me decías, pintado a baja visibilidad. ¿Cómo así tú? Es un fantasma. ¿Cómo encontramos a este espectro que anda haciendo de las suyas en la costa del Pacífico? Y claro, y finalmente tenéis toda esta flota, más 2 grandes blindados tratando de cazar este barco. Y lo hace de una manera, en la novela, todo ese proceso lo hace muy, muy emocionante. ¿Cómo fue narrar una guerra desde la cubierta de un barco, con todo el drama y todo lo que hemos hablado, pero sin perder el sentido de la aventura? Porque la novela es muy aventuresca. Yo intento no perder eso en general. En todos los libros que escribo, intento no perder eso del sentido, no sé si de la aventura, pero que, en fondo, que no sea una lata, ponerlo en buen chileno. A mí me gusta entretener al lector, además de entregar una historia o entregar cierto mensaje. Me interesa que el lector se entretenga y que pase un buen rato. Y desde ahí, claro, uno se preocupa también de mantener cierta tensión dramática, de hacer los acontecimientos, si bien no quitarles lo dramático, lo terribles que puedan haber sido, que sean, digamos, interesantes de leer desde la literatura, desde la narrativa. Entonces, yo creo que por ahí fue un poco el enfoque que le di para hacer que, digamos, el clímax de la novela, que hagamos, no es ningún spoiler, todos sabemos más cómo termina la historia, fuera interesante y fuera atractivo. ¿Hiciste escaleta de la novela o fuiste narrando en forma cronológica? Yo suelo hacer un paneo de situaciones, sobre todo con capítulos que son más bien definitorios o que tienen mucha acción. Generalmente hago una suerte, no puede llamarse la escaleta, pero claro, una sucesión de acontecimientos que van sucediéndose, valga la redundancia, y que van construyendo la acción narrativa en este periodo que es como de mucha acción. Efectivamente fue así. Oye, Andrés, muchas gracias por venir a navegar en este capítulo especial de despedida del mes del mar en la Ruta Secreta. Tu casa, cuando tengas otro libro, por favor. Muchísimas gracias, encantado de venir, lo he pasado muy bien en esta conversación, así que ojalá que se pueda dar con otro libro, porque me ha encantado, está muy entretenido todo. Y además de la Guerra del Pacífico hay mucho tema que conversar. Absolutamente. Mucho, sí. Y hay mucha historia desconocida, muchos supuestos también. Así es. Que es bueno darle una vuelta. Oye, despedimos a Andrés con otra obra musical acerca de la relación del hombre y el mar. Esto está basado en el poema homónimo de Samuel Coleridge y es The Rime of the Ancient Mariner de, Iron Maiden. And the music plays
the ship on the lake. But here can she sail with no wind in her sails and no tide? See, onward she comes, onward she nears, out of the sun. See, she has no crew, she has no life. Wait, but there's two. Death and she life and death, they throw their dice for the crew. She wings the mariner and he belongs to her now. Crew one by one, they drop down dead. 200 men. She life and death. She lets him live. Her chosen one. El júbilo se toma los muelles mientras que el Huáscar es remolcado por un par de naves menores al interior de la bahía de Valparaíso. La gente se agolpa en el puerto para ver el buque peruano que mantuvo al ejército chileno a raya durante meses, por fin derrotado por la armada en Angamos unos días atrás. Aquello permitiría que la guerra siguiera su curso hacia el norte y para muchos vindicaba a los muertos de la Esmeralda en Iquique. El dañado buque peruano cautivo avanza de manera cansina como un coloso derrotado ante las ovaciones de la muchedumbre. Había terminado por fin la pesadilla del alto mando naval chileno y una ingrávida sensación de alivio dulcificaba la vida de muchos de sus integrantes. El castigo de la nave peruana se hace más evidente a medida que se acerca a tierra. Las ovaciones y bandas de guerra entonando melodías se toman prácticamente todo el borde costero de la ciudad. Alejado del gentío en el mirador de un cerro que da directo al mar, parte de la oficialidad del Cochrane y el alto mando naval observa la escena. Fragata Cochrane de Andrés Valenzuela, publicada por el sello Ediciones V de Penguin Random House, disponible ya en las principales librerías y tiendas virtuales. Pero ojo, te puedes ganar un ejemplar de la novela de Valenzuela, Fragata Cochrane, siguiendo a Emisor Podcasting y a La Ruta Secreta en sus redes sociales. Atento, porque ahí encontrarás cómo ganarte un ejemplar de esta espléndida novela sobre la Guerra del Pacífico. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.